Hola, ¿qué tal, chicos? La semana pasada hemos visto muchas cosas de los polígonos más sencillos, los triángulos y los cuadriláteros. Hoy nos vamos a meter con los polígonos de una forma un poco más general y nos vamos a centrar en los polígonos regulares, que son aquellos que tienen todos los lados y todos los ángulos iguales. Estudiaremos ciertos elementos de estos polígonos y veremos que en parte algunos ya no son conocidos. Vamos a meternos con ello. Bueno, pues en primer lugar vamos a repasar rápidamente qué era esto, no solo de un polígono regular, sino que era esto de un polígono en sí, que ya hemos visto en el tema anterior. Recordar que repasamos más bien, porque era algo que ya conocíais, que un polígono era una figura geométrica plana que estaba limitada por 3 o más rectas y, por tanto, tenía 3 o más lados y ángulos. Recordar que un polígono no podía estar limitada por 2 rectas, ya que siempre hacía falta una tercera recta para poder cerrarlo. Ejemplos de polígonos pues son el triángulo y el cuadrilátero, que ya hemos visto mucho la semana pasada, pero también está el pentágono, que sería el de 5 lados y 5 ángulos, el hexágono, el polígono de 6 lados y 6 ángulos, y también estaría el heptágono, el de 7, el octógono de 8, etcétera, etcétera, e infinitos más. Bueno, y en concreto, los polígonos regulares, como sabéis, son aquellos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, un triángulo regular sería un triángulo que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Aunque una pregunta que os hago yo, creo que eso nos suena de la semana pasada. ¿Cómo llamábamos a los triángulos que tenían todos sus lados y todos sus ángulos iguales? Bueno, pues estoy seguro que todos habéis acertado y habéis pensado en un triángulo equilátero. Y es cierto, el triángulo equilátero era aquel que tenía todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Por tanto, el triángulo regular va a ser el triángulo equilátero, que aquí tenemos pues un ejemplo, un triángulo con sus 3 lados y sus 3 ángulos iguales, triángulo equilátero. Y también habíamos visto un cuadrilátero con sus 4 lados y sus 4 ángulos iguales. A ver si recordáis también cuál era. Pues estoy seguro que también la gran mayoría ha pensado en el cuadrado. Y es verdad, el cuadrilátero regular, en este caso sería el cuadrado, que es aquel que tiene sus 4 lados y sus 4 ángulos iguales. Quizá alguno pueda preguntarse, ¿y por qué no el rombo? El rombo habíamos visto que tenía los 4 lados iguales. Y esto es cierto, pero el problema es que un rombo no tiene por qué tener necesariamente los 4 ángulos iguales. De hecho, el único caso de rombo que tiene los 4 ángulos iguales es aquel rombo que tiene sus 4 ángulos rectos, sus 4 ángulos de 90 grados. Y habíamos visto en la semana pasada que el rombo que tenía los 4 ángulos rectos lo llamábamos cuadrado, ¿vale? El cuadrado era un caso particular de rombo, aquel que tenía los 4 ángulos rectos. Por tanto, el único cuadrilátero que cumple las condiciones de polígono regular va a ser el cuadrado. Y luego también tenemos el pentágono regular, que sería el polígono de 5 lados, que tiene sus 5 lados y sus 5 ángulos iguales. Ahí lo tenemos. Y, por ejemplo, el hexágono regular, pues sería un hexágono es un polígono de 6 lados y 6 ángulos, pues sería aquel que tiene sus 6 lados y sus 6 ángulos iguales. Y luego esto, pues infinitos más. Podríamos seguir con el heptágono, el octógono, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a meter ya con ciertos elementos de los polígonos regulares. Entre otras cosas, la circunferencia circunscrita y también una cosa, un elemento bastante importante llamado apotema. Bueno, la circunferencia circunscrita ya nos suena del tema anterior. En concreto, habíamos visto la circunferencia circunscrita de un triángulo, que recordar que era la circunferencia que iba por fuera del triángulo y pasaba por los 3 vértices del triángulo. Bueno, pues no solamente los triángulos tienen circunferencia circunscrita. Todo polígono regular tiene una circunferencia circunscrita, también el cuadrilátero regular o cuadrado, también el pentágono regular y también el hexágono regular. Todo polígono regular va a tener una circunferencia circunscrita, que como acabamos de recordar, la circunferencia circunscrita es aquella que pasa por todos los vértices del polígono. Esta sería la ya conocida circunferencia circunscrita del triángulo equilátero. Esta sería la circunferencia circunscrita de este cuadrilátero regular o cuadrado. Esta sería la circunferencia circunscrita del pentágono regular y esta sería la circunferencia circunscrita de ese hexágono regular. Bueno, pues la circunferencia circunscrita, al igual que toda circunferencia, va a tener un centro y un radio. Recordar los elementos de la circunferencia, pues entre ellos estaban el centro y el radio. Bueno, pues al centro de la circunferencia circunscrita lo vamos a llamar también centro del polígono regular. El centro de la circunferencia circunscrita va a coincidir con el centro de su correspondiente polígono regular. Y lo vamos a denotar ese centro mediante la letra O. Por ejemplo,
Este sería el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo equilátero. Bueno, pues va a ser también el centro de dicho triángulo equilátero. Este sería el centro de la circunferencia circunscrita del cuadrado, pues va a ser también el centro de dicho cuadrado. Esta va a ser la circunferencia circunscrita esto va a ser el centro de la circunferencia circunscrita del pentágono irregular, pues también va a ser el centro del pentágono. Y este va a ser el centro de la circunferencia circunscrita del hexágono regular, pues también va a ser el centro de dicho hexágono regular. Y, como digo, lo representamos mediante la letra O mayúscula. También las circunferencias pues tienen su radio. Recordar que el radio era el segmento que iba desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Como la distancia en una circunferencia, la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es siempre lo mismo, pues simplemente un segmento que vaya del centro a cualquier punto de la circunferencia, pues va a ser igual. Tanto si va de aquí a aquí como si va de, por ejemplo, aquí a aquí, pues la distancia, la longitud de ese segmento va a ser la misma, ¿vale? Pues esos serían los radios de la circunferencia. Por tanto, el radio, por ejemplo, puede ser el segmento que va del centro a este punto de aquí de la circunferencia, pues el radio de la circunferencia circunscrita va a coincidir también, va a ser el radio de su correspondiente polígono regular. Este sería el radio de la circunferencia circunscrita del triángulo, por tanto, también es el radio del triángulo equilátero. Este es el radio de la circunferencia circunscrita del cuadrado, por tanto, también es el radio del cuadrado, del cuadrado. Este es el radio de la circunferencia circunscrita del pentágono regular, por tanto, es el radio del pentágono regular, y este es el radio de la circunferencia circunscrita del hexágono regular, por tanto, también es el radio del hexágono regular. Y en último lugar, vamos a ver otro segmento llamado apotema de un polígono regular. Fijaos, la apotema de un polígono regular es un segmento que va desde el centro hasta el punto medio de un lado, siendo perpendicular a dicho lado. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el triángulo y vamos a considerar, por ejemplo, este lado de aquí, el lado de abajo, pues la apotema es el segmento que va desde el centro hasta el punto medio de este lado, por ello, al ir al punto medio, debe ser perpendicular al lado. Sería este segmento de aquí. Va del centro al punto medio y es perpendicular a este lado. Pues este segmento es lo que se llama apotema del polígono regular. En este caso, esta de aquí sería la apotema de este triángulo regular o triángulo equilátero. ¿Cuál sería la apotema del cuadrilátero regular o cuadrado? Pues este segmento, si consideramos ese lado, pues sería el segmento que va desde el centro hasta el punto medio del lado de forma perpendicular a dicho lado. Esta sería la apotema de este cuadrado. Esta de aquí sería la apotema de este pentágono, la que va desde el centro hasta el punto medio de este lado de forma perpendicular a dicho lado. Y la apotema de este hexágono regular, pues ahí la tenemos. Va desde el centro hasta el punto medio de este lado de forma perpendicular a dicho lado. La apotema la vamos a designar mediante la letra A minúscula. La apotema es muy importante porque veremos más adelante a la hora de calcular áreas que el área de un polígono regular siempre se puede calcular mediante la fórmula perímetro por apotema partido de 2. Ya lo consideraremos más adelante. Y hoy también vamos a fijarnos en que en todo polígono regular, si nos damos cuenta, este radio, el radio de la circunferencia, de la circunferencia y también del polígono regular, mejor dicho, el radio del polígono regular, la apotema y la mitad del lado nos forman un triángulo rectángulo. Vemos que esto es un triángulo rectángulo. Aquí se forma un ángulo recto. Esto también es importante porque muy pronto vamos también a estudiar muchas propiedades de los triángulos rectángulos. Por tanto, es importante darse cuenta de esto, de que en todo polígono regular, si cogemos el radio, si cogemos la apotema y cogemos la mitad del lado, pues tendremos un triángulo rectángulo, ¿vale? Cada uno, aquí tenemos el triángulo rectángulo que se forma en este cuadrado, aquí con este ángulo recto, aquí tenemos el triángulo rectángulo que se forma en este cuadrado con este ángulo recto, y aquí el triángulo rectángulo que se forma en este cuadrado con este ángulo recto. Por tanto, eso también tiene que quedar claro. Bueno, pues esto es todo por hoy, chicos. Cualquier duda, consultad conmigo. Hasta luego.